Entonces, después de haber construido la data que les pedí que trabajaran durante la semana pasada, los datos están allí, pero por sí solos no dicen nada. Un dato es una edad, un nombre, la estatura, los ingresos mensuales. Solamente son hechos que en sí no significan nada. Ahora vamos a usar una técnica estadística para describir todos los datos que ustedes armaron la semana pasada, donde caracterizaron las variables y todo esto, ¿verdad? Y una de las formas como yo puedo describir los datos es a través de las tablas de frecuencia. Entonces les había dicho que una tabla de frecuencia es justamente eso, es una estructura, una construcción que hacemos para agrupar los datos en observaciones que son mutuamente excluyentes. Ya. Y con, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues también la tabla de frecuencia, la forma como se la construye, como les indiqué, va a depender del tipo de variable que vamos a tratar de representar, ¿no? Entonces, una tabla de frecuencia simplemente agrupa las observaciones en clases mutuamente excluyentes. Y la construcción de esta van a variar dependiendo del tipo de variable que tratan de representar. Pero, ¿qué significa clases mutuamente excluyentes? Significa que una observación solamente puede estar en una de ellas, no en más. Por ejemplo, en la data que construimos, yo puedo resumir todos los datos por medio del sexo de los estudiantes, agrupar todos los estudiantes que son hombres y todos los estudiantes que son mujeres. Entonces, en ese momento, un estudiante solamente puede estar en una de las dos clases. Por ejemplo, Roger puede estar solo en una de las clases, o es hombre o mujer. Entonces, Roger como es hombre, va a estar en la clase de hombre. Asimismo, Kevin es hombre, va a estar en la clase de hombre. Pero un estudiante como por ejemplo Ruth va a estar en la clase de mujeres. Ya, así es. Entonces las tablas de frecuencia lo que hace es eso, agrupa las observaciones en clases que son mutuamente excluyentes. Ahora, la forma más práctica, como yo les dije en esta clase, yo les voy a enseñar tres formas. La forma como lo haríamos manualmente, la forma como lo haría Excel usando funciones y fórmulas, y la forma más rápida como Excel también lo puede hacer. Entonces hoy vamos a ver esas tres formas de construir tablas mutuamente excluyentes, tablas de frecuencia. Una cosa que también debemos tomar en cuenta, chicos, que para construir, las primeras tablas que vamos a construir son las tablas cualitativas. Entonces, para construir este tipo de tablas necesitamos tomar en cuenta tres componentes. Primero, las categorías o las clases que van a estar dadas por los valores que hay en la tabla, ¿no es verdad? Como ejemplo, si voy a construir una tabla de frecuencia por sexo, entonces ya sé que hay dos categorías. Por eso es que cuando hicimos la caracterización de los datos, yo les pedí que especifiquen los posibles valores. ¿Por qué? Porque esas son las categorías. Cuando pusimos deporte, por ejemplo, ya sabemos de antemano cuáles pueden ser esas categorías. Fútbol, básquet, voleibol, etcétera, ¿no? Esas son las categorías. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer eso, cuáles son las categorías, es decir, los posibles valores que pueden tener esas variables. Luego vamos a calcular o a obtener las frecuencias absolutas. Esas frecuencias absolutas resultan de contar cada observación y ubicarla en su respectiva categoría, como hice al principio. Evalué cada observación, por ejemplo, Roger, observé la observación Roger, entonces Roger es hombre, va en la clase de hombres. Ruth, observo la segunda categoría, en la segunda observación, perdón. Tomo la segunda observación, Ruth es mujer, va en la categoría mujer. Entonces comienzo a hacer eso, a contar cada observación y la voy poniendo en su respectiva categoría o clase. Cuando ustedes hacen eso, que están contando, a eso
al total que va a irse acumulando, a eso se lo llama frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta no es más que o resulta de contar las observaciones y ubicarlas en sus respectivas categorías. Generalmente, en las tablas, cuando yo ya tengo que hacer la presentación de los datos, no presento una tabla solo con las frecuencias absolutas, sino que lo hago utilizando frecuencias relativas. ¿Sí, chicos? Entonces, miren que una tabla de frecuencia tiene hasta ahora 3 componentes: las clases, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Pero qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no son más que el resultado de dividir el subtotal de las diferentes categorías para el total de las observaciones. Generalmente, esta frecuencia relativa la puedo dejar expresada en forma de porcentaje. Esta es la forma como se construye una tabla de frecuencia cualitativa. Ahora vamos a hacerlo. Pero está claro, chicos. Una tabla de frecuencia lo único que hace es que agrupa los datos en categorías que son mutuamente excluyentes. Y la construcción de esta tabla de frecuencia va a depender del tipo de variable. Aquí estoy explicando más o menos el método que seguiría para construir una tabla de frecuencia de una variable cualitativa. Recuerden ustedes que una variable cualitativa es aquella cuyos valores representan cualidades de la unidad de observación, no cantidades, no valor numérico, solo cualidades. Entonces, 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta: cuáles van a ser las clases o categorías que se están determinadas por los valores posibles de esa variable. Luego, calcular las frecuencias absolutas, que es ir sumando o ir contando cada observación o irlo ubicando en su respectiva categoría. Y finalmente, determinar las frecuencias relativas. ¿Cómo se determina la frecuencia relativa? El total o el subtotal de cada clase lo divido para el total de observaciones. Eso, por lo general, se lo expresa en forma de porcentaje. Bien, una vez que ya expliqué la parte teórica de cómo se construye una tabla de cualitativa, vamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir esto y voy a abrir uno de los archivos que ustedes me enviaron. Ok, ya creo que es el de Pachay. Voy a tomar el dato, la tabla de Pachay. A ver. ¿Por qué no veo? Aquí está. Ya. Bien, chicos, miren. Ya, primero van a hacer estas correcciones. Este es el archivo que contesté. Me imagino que los que están con rojo son los datos que no subieron, los estudiantes que no subieron la información. Bueno, por ahora, a esto yo le voy a llamar data. Chicos, pero sí vimos la caracterización de la data la clase anterior. ¿Sí les pedí que pongan la caracterización o no? Sí, eran 2 hojas. 2 hojas, Sí. ¿verdad? Entonces esta data está incompleta. Mejor voy a abrir otra que sí esté. Y otra cosa, ya por eso me extrañó, digo que no les di la caracterización. Ya, a ver, miren, esta data, esto les dije que esta es la data. Parece que él ha puesto la caracterización, las variables aquí. Eso es un error. En la hoja de la data solamente va la data. O sea, lo puede hacer el Excel, pero técnicamente la hoja donde están los datos solamente debe estar la data. Entonces, esto no lo voy a utilizar porque la verdad, ya desde de entrada me di cuenta que no hizo la tarea como le pedí. Habría que abrir otra hoja adicional, ¿no? Claro, tenías que tener 2 hojas, una para la data y otra para las variables, la caracterización de las variables. Voy a abrir otro archivo que sí lo tenga hecho bien. Bueno, mejor mientras hago eso, ustedes ya deben tener abiertas sus hojas.
Bueno, chicos, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a compartir el, 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 la data de Angulo, que me parece que está muy bien, pero vamos a hacer unos pequeños observaciones. Ya, la hoja 2, donde tiene la hoja 2 Angulo, es la data. Perfecto. Ahí esa hoja 2 le vas a cambiar el nombre y le vas a poner ahora data. Data, así. Y a la hoja 1, que es donde tiene las variables con su caracterización, aquí vamos a poner caracterización de variables. Ya, para saber. Esta es la forma correcta de tener la data, hijos. La data por un lado y las variables, su caracterización, es decir, qué tipo de variables son, qué nivel, qué valores posibles tiene, eso por otro lado. Me imagino que la data ya tiene todas las validaciones que pedí. Por ejemplo, perfecto. En la columna sexo, las dos opciones. En la columna deporte, todos los deportes. Este trabajo está bien hecho. En la etnia también. Ahí están las validaciones, miren. Por eso veo que toda esta data está bien depuradita, está muy bien. Ya, muy bien, chicos. Entonces vamos a suponer que esto era el trabajo de un proceso de investigación. Entonces lo primerito que vamos a poner es una hoja donde vamos a imaginarnos que este es el proyecto. Le vamos a poner objetivos del proyecto. Objetivos. Vamos a poner otra hojita donde... Esto en realidad debimos haber hecho primero, ¿no? Pero no importa. Pongamos los objetivos del proyecto, ¿no? Como estamos... Entonces, los objetivos primero vamos a poner un tema al proyecto. El título, vamos a poner... El título de este proyecto va a ser caracterización. El título va a ser caracterización de los estudiantes del grupo 3.1 de estadística 1. Ese va a ser el título de nuestro proyecto. Todo título o todo trabajo de investigación debe tener un objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo general. Objetivos, vamos a poner los objetivos. Primero el general. El objetivo general va a ser identificar las características socioeconómicas y demográficas de los estudiantes del grupo 3.1. ¿Ya? Ese va a ser mi objetivo general. En forma general, lo que yo voy a tratar es de describir las características sociodemográficas de mis estudiantes de este grupo, del grupo 3.1 son ustedes o 3.2. 3.1, ¿no? 3-1. Ya, perfecto. Ya, entonces ese es el objetivo general y ahora vamos a poner los objetivos específicos. Los específicos pueden ser varios objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo específico puedo poner, por ejemplo, el 1 va a ser determinar la relación de sexo del grupo 3.1. O sea, quiero saber al final cuántos hombres y cuántas mujeres hay y qué proporción o relación hay entre esos dos géneros. Segundo, quiero averiguar, por ejemplo, la preferencia, determinar
preferencia de deportes. Un tercer objetivo, ¿cuál podría ser, chicos? De acuerdo con los datos que capturaron. ¿Qué religión es más común? Exactamente. Determinar la religión más relevante en el grupo. ¿Qué otro objetivo específico podría ser? Determinar. ¿Qué otro objetivo? La provincia en la cual nacieron. Exacto. La provincia donde residen los estudiantes o donde nacieron, donde residen, ¿no? Donde viven los estudiantes o residen. Ya. Y así ustedes se pueden dar cuenta que con la data que tenemos podemos tener varios objetivos específicos. No voy a entrar en detalle de todos los objetivos específicos porque tenemos una data bien interesante. ¿Ya por qué hago esto, chicos? Porque en base a esta descripción del proyecto, es que yo puedo ya comenzar a sacar ahora sí los resultados. Entonces, después de que yo identifiqué los objetivos específicos, generales y específicos, el siguiente paso es diseñar el instrumento. ¿Se acuerdan que eso vimos en la primera clase para recopilar los datos? Es decir, en otras palabras, lo que vamos a describir es la metodología de la investigación. Estamos describiendo la metodología, ¿no? Entonces ustedes diseñan el instrumento, capturan los datos y el siguiente paso sería procesar los datos y el tercer paso sería presentar los resultados. Entonces, miren, estamos como simulando un trabajo estadístico. Entonces, primero pienso los objetivos, diseño el instrumento, que era un cuestionario. No hicimos el cuestionario, sino que ustedes compartieron este archivo y llenaron la información, los datos que necesitábamos. Pero normalmente se hace un cuestionario, una entrevista o se observan. Ya, aplicamos cualquier técnica para recopilar datos. Aquí la captura de los datos puede ser de varias formas. Puede ser usando un cuestionario, haciendo entrevistas, o puedo capturar los datos observando o analizando documentos. Analizando documentos que pueden ser físicos o electrónicos. Por ejemplo, yo pude haberme metido en la página de cada uno de ustedes, en su página en Facebook, lo que sea, y seguirlos y comenzar a describir cómo son. Pero eso me iba a llevar más tiempo. Entonces la forma más fácil fue una especie como de cuestionario donde todos lo llenaron rapidito. Bueno, eso es básicamente lo que hemos hecho, nuestra metodología, chicos, para resolver todo esto, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ya tenemos casi todo listo. Lo que nos faltaría es procesar los datos y presentar sus resultados. Entonces, objetivos, ya tenemos la data, caracterizamos la variable y ahora vamos a presentar los resultados. Creamos otra hoja donde vamos a poner resultados. ¿Ya? Entonces, fíjense, chicos, en ese orden, ¿no? Objetivos, la data, caracterizamos las variables y ahora vamos a presentar los resultados. Los primeros resultados van a estar enfocados en describir, basándome en los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo específico? El primer objetivo específico
determinar la relación del sexo del grupo 3.1. Pues bien, entonces lo que voy a hacer es caracterizar, o perdón, lo que voy a hacer, una de las formas de hacerlo es describiendo los datos del sexo usando una tabla de frecuencia. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a describir la variable sexo y vamos a utilizar una tabla de frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a describir la variable sexo y voy a utilizar una tabla de frecuencia. Que como habíamos dicho, una tabla de frecuencia es una construcción que agrupa a todos los datos por clases y luego vamos a tener sus frecuencias absolutas y después las frecuencias relativas. Ya, muy bien. Entonces, así es como construimos la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a identificar primero las clases y como yo les había dicho, las clases en una tabla de frecuencia están determinadas por los valores que puede tener esa variable. Como estoy analizando la variable sexo, me voy a la data y observo en el sexo cuántos valores pueden haber. ¿Cuántos valores pueden haber en el sexo, chicos? Dos. Hombre y mujer, nada más. También acá en la caracterización vemos que pusimos hombre y mujer. Y esto fue lo que nos sirvió para validar, ¿verdad? Entonces aquí las clases van a ser hombre y mujer. Hombre y mujer. Miren, no los estoy escribiendo, simplemente los estoy poniendo de esa manera. Bien, yo les dije que esto lo vamos a hacer de tres formas, como lo haríamos de forma manual. Manualmente yo tendré que escribir hombre y mujer. Y luego me pongo a contar. Aquí al final debo poner un total. Aquí lo voy a poner un total. Ya. Bien, entonces me voy acá a la data. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a depurar y voy a eliminar todos aquellos estudiantes que no me proporcionaron información, porque no es muy relevante. ¿O no? No, dejémoslo ahí, porque esos son los que ya me doy cuenta que no subieron sus datos. No importa. Entonces, lo primero que yo hago, chicos, como esto está con filtro, todo esto es una tabla que tiene filtros. Aquí ustedes se dan cuenta en datos, filtros. Ahí ya no, ahí le quité ya los filtros, ¿no? Pero fíjense, normalmente la tabla yo ya se las había dado con filtro. Entonces, si no tienen filtro, ustedes lo único que hacen es que señalan todos los datos y ponen acá filtros. ¿Para qué sirven los filtros? Pues ustedes saben que sirven simplemente para hacer esto. Quiero saber cuántos hombres hay, me voy aquí en sexo y le filtro solo por hombres. Ahí. Bien, ahí están solo los hombres. ¿Cuántos hombres? Simplemente voy desde el primero hasta el último y ahí me pongo a contar uno por uno. Pero ¿para qué hago eso si acá Excel me tiene una variable que dice recuento? ¿Cuántos hay hombres ingresados en esta data? 30. 30. Muy bien, entonces el resultado, que la frecuencia es absoluta, hay 30 hombres. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer lo mismo con las mujeres. Data. Tomo en cuenta a las mujeres y cuento. ¿Cuántas mujeres hay? Señalan todas las mujeres. O se dan cuenta acá en la línea de estado, el recuento sale 18 mujeres, creo, ¿no?
18 mujeres. Bien. 18 mujeres. Entonces, el total de datos válidos, porque los datos que no están llenos son datos que los descarto, los anulo, porque no hay información. Entonces, total datos válidos, ¿cuántos son? 48. 48 datos válidos. De un total de ¿cuántos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes son en total? Ahora quito los filtros aquí. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 56. 48. Tengo 48. No. Aquí me salen 48. De 48 estudiantes. O veamos los blancos, los vacíos. ¿Cuántos vacíos hay? Hay 7 vacíos. Entonces, esos son los datos que generalmente uno descarta cuando no hay, sin información. Y esos datos simplemente los descarto para que no me afecten el análisis. ¿Cuántos hay sin información? 7. 7. Muy bien. Quiere decir que el total, yo mandé el cuestionario, el total real, el total de observación, del total de, supongamos que enviamos un cuestionario, cuestionarios enviados. El total de cuestionarios enviados en realidad fueron 55. Está bien. Quiere decir, ¿cuánto es el porcentaje de respuesta? ¿Qué porcentaje de respuesta tengo de este trabajo? Porcentaje de respuesta, pues es de los 48 que me contestaron sobre el total que debieron haber contestado. Tengo un porcentaje de respuesta de un 87%. Bueno, pero esto no es la tabla de frecuencia, esto es solamente la parte de análisis que estoy haciendo. Lo dejo en forma de porcentaje. Ya, chicos, miren. Esto es solamente como para analizar qué pasó con el trabajo que les envié. Y para mí está bien, chicos, porque generalmente cuando uno hace una encuesta de este tipo, hay un grupo que no contesta. Pero el 87% sí me contestó, o sea, casi el 90% de los datos. Está bastante bien este trabajo. Entonces, no voy a concentrarme en los 55, sino solo en lo que me contestaron. Por lo tanto, la frecuencia absoluta son estas. Y la frecuencia relativa serían 30 dividido para el total, para los 48, solo para los 48, y los 18 dividido para los 48. Ya. Esto me debe sumar siempre 1. La suma de estos dos me debe dar siempre 1. Ya. Dijimos que la frecuencia relativa, ¿de qué manera debe quedar, chicos? Como porcentaje. Simplemente me voy acá, número, y le pongo porcentaje. Y lo dejo con 2 decimales. Ya. Acá también. Ya, listo. Entonces, ¿alguien tiene activo el micrófono? Por favor, silencio. Voy a volver a repetir todo. Ya. Entonces, chicos, así se construye una tabla de frecuencia, haciéndolo manualmente. Conté cuántos hombres hay, cuántas mujeres. Esa es frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, el total de cada categoría, 30, lo dividí para el total de observaciones, 48.
No para los 55, porque hay 7 que no contestaron, sino solo sobre los 48. 30 dividido para 48. Eso sale. Y acá el 18 dividido para 48. Finalmente, vuelvo a repetirlo. Lo voy a repetir otra vez para los que no me entendieron. Ya, entonces para la frecuencia relativa les dije que el subtotal de cada clase lo dividen para el total de observaciones. O sea, el 30 lo divido para el 48. Y el 18 lo divido para el 48 también, para el total de observaciones. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque la suma de estas frecuencias relativas siempre debe darme 1 si queda en fracción. Mencioné que las frecuencias relativas deben ser expresadas por lo general en forma de porcentaje. Entonces me voy acá a inicio en números, donde está el signo de porcentaje, y le doy ahí porcentaje y lo dejo con unos 2 decimales. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del total de respuestas que obtuve, el 62% de los estudiantes son hombres y el 37% son mujeres. Eso es todo. Como el objetivo era, ¿cuál era el objetivo? El objetivo 1, ¿cuál era? Determinar la relación de sexo del grupo 3-1. Aquí en esta hoja que estoy poniendo los resultados, yo digo pues que la relación de sexo, es decir, la relación por sexo, es decir, ¿qué relación hay entre los hombres y las mujeres? Pues simplemente digo que hay esta relación, 30 sobre 18, y la relación sería el 30 dividido para 18. Es decir, que por cada mujer hay 1.6 hombres. Esa es la explicación. Casi el doble, ¿no? Por cada mujer van a haber casi 2 hombres, porque no hay 1.6, sino 2. Eso es lo que me indica, que por cada mujer hay 1.6 hombres. ¿Ya? Perfecto. ¿Entendieron, chicos? ¿Cómo hice todo esto? Usando una tabla de frecuencia. He hecho el método manual. Método manual. Ya les dije que les iba a explicar 3 métodos. Este es el primer método, el método manual. Ahora vamos a hacerlo usando las funciones o fórmulas de Excel. Bueno, chicos, ahora el segundo método que yo puedo utilizar para resolver este problema es usando las funciones de Excel. Y la función de Excel que voy a usar es una función que se llama contar sí. Contar sí. ¿Qué hace esta función? Esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es el rango de datos y el segundo parámetro es el criterio o la clase que quiero contar. El criterio o la clase que quiero contar. ¿Ok? Ya. Entonces, esa es la función que voy a usar, contar sí. Miren, chicos, armo la data. Recuerden que estos sí tienen que asegurarse que las clases estén exactamente igual como están en la data. Si no, les va a fallar. Si hay un error en alguno de estos nombres, hay un espacio de más o está en minúscula, algo no validaron. Esta data creo que está bien validada. El trabajo de Angulo me parece que está bastante bien hecho.
Entonces vamos a verificarlo. Eso me voy a dar cuenta con la función contar sí. Entonces aquí pongo la función contar sí. Miren chicos. Contar sí. El rango. Me voy acá a la data y selecciono todos los datos donde está el sexo de los 55 estudiantes. Cuando ya lo he seleccionado, ahí al ladito pongo punto y coma. Pongan atención en esto, ponen punto y coma. Después que seleccionaron, ponen punto y coma. Se vuelven acá donde dice resultado y como criterio señalan donde dice hombre. Y cierran el paréntesis y le dan enter. Ahí está, me contó los 30. No tuve que hacer filtro ni nada, solito lo hizo. Vuelvo a repetir con mujeres. Miren, ponen, atiendan por favor. Contar sí. En rango, me voy a la data, selecciono toda la columna del sexo, pongo punto y coma, me voy otra vez acá a resultados y como criterio ahora le digo que me cuente donde dicen mujeres. ¿Cuánto debería darme ahí? Le doy enter o cierren el paréntesis, no importa si le dan enter. Si lo hicieron bien, denle nomás enter, le salen los 18. ¿Qué les pareció? ¿Más rápido o no que el método manual? Sí, mucho más rápido. Mucho más rápido porque no tuve que poner filtro ni nada, solo usar estas funciones. Y luego hago lo de siempre, ¿no? Sumo los dos valores y la frecuencia relativa, como ustedes ya saben, el total de cada clase para el total general. Acá igual, miren, el total de cada clase para el total general. En fin, luego sumo estos dos valores y me debe dar 1, si no está mal algo. Listo. Perfecto. Miren chicos, salió exactamente igualita la tabla con el método usando la función en Excel. ¿Cuál es la ventaja de esto, chicos? Miren, que si me voy acá a la data y, por ejemplo, este Zambrano que no me dio los datos, pero por el nombre, ¿qué sexo tiene? Hombre. Hombre, mire, le pongo hombre. Miren lo que va a pasar. Aquí lo lleno a este Zambrano y a Torres, que tampoco me llenó datos, le pongo hombre. Ahora tengo 2 hombres más. Veamos los resultados. ¿Cuál tabla se actualizó? ¿La manual o usando la función Excel? Miren, ahora... No es eso. Exacto. Esa es la ventaja de usar la función en Excel. Que si usted hace algún arreglo en la data, automáticamente la tabla se actualiza. Pero si lo hace manualmente, no. Ahí tiene que volver a filtrar y volver a contar. ¿Vieron la ventaja, chicos? Se ahorra tiempo. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces por eso hacerlo manual, teniendo el Excel, sería una locura. O sea, que alguien trabaje en Excel y se ponga a hacerlo de manera manual, es una locura. ¿Por qué? Porque no es óptimo, pues en cambio si uso la función en Excel es mucho más eficiente. Ya chicos, voy a dejar la data como estaba para que no, o mejor dejémoslo ahí para que ustedes sepan. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Hasta ahora está todo claro, chicos? Ingeniero. Sí, está Muy bien. bien. Ya les dije que yo les iba a explicar 3 métodos, cómo lo harían manualmente, cómo lo harían usando la función de Excel y qué más les dije. Que siempre les iba a dar el método o la forma más rápida como lo hace Excel. ¿Habrá una forma más rápida que hacerlo usando la función contar sí? Claro que sí, chicos. La única desventaja de esa función es que si usted hace algún cambio en la data, tiene que cada vez y cuando actualizarla. La tercera forma de hacer esto, la vamos a poner aquí abajo, es usando tablas dinámicas.
el tercer método. Usando tablas dinámicas. A ver, chicos, atiendan que esto sí necesito que pongan más atención de la que me han puesto hasta este momento. Atiendan, hijos. ¿Cómo hago las tablas dinámicas? Miren, chicos, me voy acá a la data primerito. Miren cómo voy a armar la tabla dinámica. En la data, lo primero que voy a hacer es señalar todos los datos. Por eso es que la data siempre tiene que estar en blanco, no tiene que haber nada debajo de la data. Y chicos, una vez que señalan, o lo pueden hacer también así, ¿no? Se van acá a insertar y escogen tablas dinámicas. Y en tabla dinámica le dice, bueno, marque todos los datos, ya están marcados. Y si no, lo vuelven a marcar. Supongamos que no lo hubiesen marcado. Incluyendo los títulos, chicos, incluyendo las etiquetas, todos, hasta aquí. Ya. Entonces, ahí ya me dice, ok, ahora me dice, ¿dónde quieres colocar la tabla dinámica? ¿En una nueva hoja? No, le voy a decir en una hoja de cálculo existente porque quiero ponerla justamente en la hoja donde están los resultados, acá. Le doy clic aquí y de ahí me voy a resultados y aquí en resultado marco el área donde quiero colocar la tabla, aquí. Y le doy a aceptar. Ya, miren chicos. En ese momento se les crea esto, un lugar donde va a aparecer la tabla de frecuencia y otro lugar donde dicen campos de tabla dinámica. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar en las filas qué cosa debo colocar como filas, de acuerdo con mis gráficos. ¿Qué va en las filas? Hombre y mujer, ¿qué es eso? Sexo. Por lo tanto, señalo sexo y lo arrastro hasta donde dice filas. Mire, sexo, lo arrastro hasta donde dice filas, ahí. O simplemente se ubican aquí en filas y le ponen sexo. Ya. Y miren que automáticamente apareció hombre y mujer. Ya. Y luego, ahora necesito que cuente. Arrastro la variable sexo, la arrastro, fíjense chicos, hasta donde dice valores. Y automáticamente me contó 13 hombres, 18 mujeres, que es el dato que actualicé con los dos que agregué. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Fue más rápido o no que el método anterior? Mucho más rápido. Pero ustedes me dicen, profesor, pero esto de aquí solo es la frecuencia absoluta. ¿Cómo saco la relativa? Ya le voy a explicar cómo sacamos la relativa. La relativa vuelve a copiar otra vez sexo, acá valores. Miren que aparentemente se repitieron 32, 32, 18, 18, 50, 50. Ya. En la segunda que dice cuenta sexo, le dan clic a la pestañita y seleccionan configuración del campo de valor. Y allí, en configuración de campo de valor, donde dice resumir valores o mostrar valores como, se ubican donde dice mostrar valores como. Y donde dice sin cálculo, le ponen porcentaje del total general. Aceptar. Y ahí está, chicos. ¿Qué les pareció? Mucho más rápido que los dos métodos anteriores, ¿sí o no? Y fíjense, aquí le pongo frecuencia relativa. Ahí está, chicos. Y esto de aquí, aquí en etiqueta, le cambio esto, le pongo clases. Y listo. ¿Cuánto me demoré? Ni un minuto. Entonces, en el examen, si lo hacemos en la computadora, ¿cuál método deberían utilizar?
Yo creo que el segundo. Puede ser los dos últimos métodos. ¿Cuál? Tablas dinámicas. Tabla dinámica, más rápido. Vuelvo a repetir. La tabla dinámica, miren chicos, voy a volverlo a repetir para que todos entiendan. Voy a quitar todo esto, ya. Todo esto, ya. Muy bien. Así, miren, en blanco. Voy a volver a repetir. ¿Cómo lo hago con tabla dinámica? Y ahora lo voy a hacer rápido para que se den cuenta que es mucho más rápido que... Porque acá ustedes tienen que armar la tabla, tienen que hacer la tabla, luego tienen que sumar las dos y dividir. Aquí tienen que hacer varias cosas, porque aparte de la función contar, tienen luego que sumar y luego tienen que calcular las funciones relativas. Con las tablas dinámicas no hacen nada de eso. Él lo hace todo solito. Miren, ¿cómo hago la tabla dinámica? Me voy a la data y en la data escojo insertar, tabla dinámica, selecciono toda la tabla, ya la tengo seleccionada, le digo que los resultados me lo ponga en una hoja existente, le doy clic aquí, de ahí me voy a resultados, marco el área donde quiero que aparezca la tabla dinámica y le doy a aceptar. Perfecto. Ya. Ahora sí, ¿qué hago? Para que me aparezcan en fila las diferentes categorías. ¿Qué hago? Arrastro sexo hasta filas. Ahí está. Y para que me aparezcan las frecuencias relativas, ¿qué hago? Arrastro sexo, las frecuencias absolutas, acá. Y vuelvo a arrastrar sexo otra vez en valores. ¿Ya? En la segunda cuenta sexo, para que me aparezca en porcentaje, ¿cómo hago? Le doy clic, configuración del campo valor, en mostrar valores como, sin cálculo, le digo porcentaje del total general y le doy a aceptar. Ahí está. Listo. ¿Cuánto me demoré? Ni un minuto. Y luego lo único que hago es que aquí cambio los títulos. Aquí le pongo clases. Aquí le pongo frecuencia absoluta. Y acá le pongo frecuencia relativa. Listo, chicos. Ahí está ya armada la tabla. ¿Cuál es la desventaja de la tabla de dinámica? Miren, me voy otra vez acá a la data. Voy a seguir arreglando aquí, Robledo, España, Caterín, Yamilet. No le ha puesto el sexo, pero por el nombre, ¿quién es? ¿Qué es por el nombre? Mujer. Mujer. Miren, vamos a ver los resultados. ¿Qué pasó con los resultados? Ahora me aparece una mujer más cuando usé la función contar sí. Pero en la tabla dinámica se actualizó, ¿no, chicos? No. No se actualizó. Y el método manual, peor. La única desventaja de la tabla dinámica es que cuando hago un dato adicional no se actualiza, pero eso lo resuelvo con un clic. Simplemente me ubico en la tabla, aplasto el botón derecho y le pongo actualizar. Y miren, ahí ya la actualizó. ¿Vieron? Es una desventaja, pero se resuelve así de fácil. Lo único que hay que estar haciendo es actualizando cada vez que por algún motivo se corrige algo en la data. Por ejemplo, me voy otra vez acá a la data. Arreglo Quiroz, Giovanni, Derek. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. Ahora me aparece un hombre más. Miren, me voy a los resultados. La función en Excel automáticamente lo arregló, 33 hombres. La tabla dinámica sigue teniendo 32. Y el método manual, ni que se diga, hace rato que quedó desactualizado. Sigue estando con 30 y 18. Entonces, yo aquí, ¿cómo resuelvo lo de la tabla dinámica? ¿Cómo lo resolví? Haciendo clic derecho y actualizar. Exacto, clic derecho, actualizar. Y ahí está, miren, 33:19. Ya, chicos, son 8:30. Ingeniero, Dime, hijo. entonces, digo yo, en el momento de hacer una data y tener este tipo de información que necesitamos,
sería bueno tener la tabla dinámica y también tener la hoja de Excel para que se vaya actualizando una y uno darse cuenta que se va actualizando. Ah, tú dices con la función contar sí, tenerla siempre lista. Correcto, correcto. Bueno, yo te diría que en la vida práctica solamente aplicamos un solo método. Si tú quieres, te vas por este método, o si es solamente un informe que lo haces cada 3 meses, cada 2 meses, puedes tener tablas dinámicas sin problema. Pero si es una información que diariamente se actualiza, utiliza esto, la función contar sí. Porque ahí sí, a medida que hace un cambio, cada minuto, cada segundo se actualiza, es mejor usar esto para no estar a cada rato actualizando. ¿Me entendiste, Roger? Sí, ingeniero. Depende del uso que le des a la tabla de frecuencia. Si es algo que lo estoy revisando cada rato, entonces utiliza contar sí. Pero si es ¿Se algo que, podría usar para lo que es inventario? claro, porque el inventario lo haces cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y entonces actualizas el inventario. Pero si estás vendiendo día a día, tu inventario sí debería tenerlo actualizado a cada rato. O sea, si es inventario, el inventario que hacen las empresas, que generalmente lo hacen cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, usas tablas dinámicas. Pero si es para vender todos los días, tú necesitas tener el inventario actualizado, entonces utilizarías contar sí. Está bien. A ver, voy a suspender un ratito para